primero invocar al Espíritu Santo para que Él guíe las palabras que voy a decir, que me dé su paz, que me dé su luz y que ese testimonio sirva para mucha conversión de otras personas y no para vanagloria mía. Bueno, Jesús, que hable a través de mí. Y bueno, comentarles como Cianora, yo soy de Costa Rica, estoy casada, tengo dos niñas pequeñas. Y comentarles que yo me di cuenta de este ayuno a través de el algoritmo de Instagram me jugó a favor, ¿verdad? El Espíritu Santo a través del algoritmo de Instagram me llevó a otra página que se llama Manual para enamorarse y ahí escuché un testimonio de una señora que hablaba del ayuno de 40 días. Me impactó, no pude quitar la atención ni un solo segundo de todo lo que dijo. Y lo primero que dije, como todos creo, o la mayoría de nosotros que escuchamos del ayuno, es que están locos. Eso es imposible de hacer. Yo nunca había ayunado un día entero, tal vez que había tratado de ayunar por lo menos hasta mediodía, el Viernes Santo, me saboteaba, porque no lo hacía, no lo hacía. En algún momento, en un grupo en el cual se fue de la Iglesia Católica, nos invitaron a hacer el ayuno de Daniel y tampoco lo hice. Sin embargo, algo en mi corazón me sonó, me llamó mucho la atención, como que ese deseo, esa gracia, ¿verdad? Que el Señor da, se apoderó de mí y le conté a mi esposo. Y él me dijo, uy, eso es muy fuerte. Y yo, pues que sí, pero hay mucha gente que lo está haciendo, porque a partir de ahí empecé a buscar la misión, empecé a escuchar testimonios y veía un montón de testimonios y cosas increíbles, impresionantes. Y yo decía, no, yo quiero hacerlo. Mandé el correo y no me contestaban. Y yo dije, no, si no me contestan de aquí al inicio de la cuaresma del año pasado, no lo hago. Para mi sorpresa, un día ya, el día antes, creo, o 2 días antes de que empezara la cuaresma, en el 2025, me contestaron. Y yo dije, uy, esto es como la primera señal, ¿verdad? Y dije, bueno, voy a hacerlo. Y recuerdo que todavía estaba bastante indecisa y pedí palabra del Señor a través de la Biblia y lo que me salió fue en Mateo, donde dice, y Jesús se fue 40 días al desierto y ayunó. Y dije, Jesús, me estás hablando, pero así directo, ¿verdad? Entonces empecé el ayuno, ese fue mi primer ayuno. En ese primer ayuno lo que, tal vez lo que rescato, es que me dio el primer día del ayuno que fui a misa de cuaresma, empezando de la ceniza, perdón, llegando de la misa, empecé a vomitar, y yo tenía que trabajar en la tarde y noche. Y yo le dije a mi esposo, tráigame agua bendita. Fue lo primero que le dije, ayúdame, ¿verdad? Tráigame agua bendita con un poquito de sal para poder trabajar porque tenía que hacerlo. Y eso me ayudó un poquito. Al día siguiente tuve un dolor de cabeza terrible. Mi esposo iba a empezar el ayuno conmigo en ese momento, pero al final no lo continuó. Un dolor de cabeza terrible. Y a los 3 días de haber empezado ese ayuno, mis hijas, mi esposo, mi sobrina y mi cuñado y mi hermana empezaron con diarrea también. Entonces yo dije, no, eso es liberación, definitivamente. Continué con ese ayuno y les puedo decir que los frutos de ese primer ayuno fue una liberación corporal porque me pasó de todo, tuve diarrea, tuve un estreñimiento que yo estaba muy preocupada, muy asustada. Y lo que vino en ese momento en mi mente fue, tengo que perdonar, tengo que perdonar, tengo que perdonar. Y yo en mis oraciones yo le decía, Señor, yo perdono a toda mi familia, no sé puntualmente qué será, me da con mucho miedo enfrentarme a algo, ¿verdad? Que el Señor me mostrará en este momento, pero yo decía, yo quiero perdonar, lo que sea, quiero perdonar. Y a partir de ese momento como que ese malestar te dio, y vomitaba muchas cosas en mi familia. Yo sí sé que en mi familia, en antepasados, ¿verdad? Se dio práctica de brujería y bueno, hemos estado en oración por muchísimos años, entonces yo decía, aquí esto es liberación. Bueno, terminé el primer ayuno, eh, no, en ese momento pues no, lo empecé, ¿verdad? Y sentí en mi corazón como ese deseo de continuar ayunando, sentí como mucha tristeza terminarlo. Yo decía, Dios mío, dame la gracia para un segundo ayuno. Yo quiero hacerlo, pero me da como cierto temor, siempre, ¿verdad? Los ataques del enemigo por el tema físico, porque me decían, estás muy delgada, ¿qué le pasa? Usted está enferma, mire, que cuídese. Pero yo salía muy bien en todos los exámenes de sangre y en todo. Inclusive hasta con una energía y con más ganas de hacer las cosas impresionante. Hice el segundo ayuno, que fue para agosto, para el Día de la Virgen. Y en ese segundo ayuno yo tenía un propósito o una petición para el Señor y era que me ayudara por favor a perdonar, realmente, a perdonar a mi mamá, a perdonar a mi papá, a perdonar a mis hermanos.
Y me pasó algo muy particular porque en ese ayuno se me empezó a caer muchísimo el pelo y yo estaba muy preocupada por el pelo que se me estaba cayendo. Yo decía, no, eso seguro ¿verdad? Fue consecuencia de no comer y todo eso. Y escribí a la misión y recuerdo que en la misión me contestaron como que pusiera, ¿verdad? Todo eso a los pies del Señor y que el Señor me iluminara, ¿verdad? No tener como los ojos puestos en la vanidad, sino en otras cosas. Y el Espíritu Santo me iluminó a pedirle perdón a mi mamá. En el primer ayuno yo pedía perdón, pero era la oración que yo hacía. Hice las cartas, ¿verdad? Para mis familiares que ya habían fallecido, pero en ese segundo ayuno tuve un gran impulso de sentarme a hablar con mi mamá y pedirle perdón, porque en mi soberbia, en mi ignorancia, ¿verdad? Yo la había juzgado, la había criticado, había murmurado ella por muchísimas cosas, le resentía muchas cosas que yo no tenía conciencia, ¿verdad? En ese momento. Y el Espíritu Santo me dio la gracia. Y creo que también a través del ayuno, porque haya sido algo que por muchos años no lo he podido hacer. Hablé con mi mamá, le pedí perdón. Y uy, fue algo maravilloso. Es impresionante realmente lo que hace. No solamente el perdón, sino Dios a través del ayuno, porque no solamente fue una liberación espiritual, física. Ese día que yo le pedí perdón a mi mamá, yo dormí como nunca en mi vida había dormido. Nunca, nunca había sentido tanta paz. Sentí como que me quité 100 kilos de encima, pero no solamente eso. A mí lo que más me dolió, digamos, fue ver el impacto de que cuando yo le pedí perdón a mi mamá me dio las gracias. Mi mamá me dio las gracias porque ella se había culpado muchos años creyendo que yo la odiaba por alguna razón. Y ella me dijo, le doy las gracias por hablar de eso y también porque me ha quitado un peso de encima. Y a mí eso me dio mucha alegría por haber hablado, por haberla perdonado, pero también me dio mucho dolor porque cuántos años duramos en pedirle perdón a la gente y no sabemos la carga que estamos generándole tal vez a la otra persona. Entonces eso fue, bueno, el gran fruto para mí de ese segundo ayuno. Y algo que también me pasó en ese segundo ayuno fue que después de que le pedí perdón a mi mamá, se me dejó caer el pelo. Fue algo milagroso, o sea, no lo puedo explicar, ¿verdad? Se me dejó caer el pelo hasta la fecha, hasta este momento. Y a partir de ahí, compañeros en el trabajo me decían, ¿qué le pasó? Y yo, ¿por qué? Me dice, es que se ve diferente, se ve radiante, se hace la gracia del Señor. O sea, porque, ¿verdad? La gracia del Señor y Jesús Eucaristía, o sea, y el Santísimo Sacramento, porque no hay explicación para eso. Terminé el ayuno, ese segundo ayuno, pero yo tenía en corazón el deseo de continuar con el tercero. Y yo decía, Señor, si tú me das la gracia, yo quiero hacer ese tercer ayuno, que ya era para diciembre, y quiero poner en ese tercer ayuno mi relación con el Padre, es decir, mi relación con Dios. Pero también quería pedirle que me sanara mucho de la ira que yo venía presentando. Y este tercer ayuno me costó muchísimo porque tuve como mucho ataque, mucho ataque a la carne, el querer comer, en creer que no iba a resistir. Me fue bien difícil, ¿verdad? Todos los ayunos son diferentes, pero me ha ayudado mucho realmente a sanar esa ira, a soltarla, a ya no ser tan iracunda, ¿verdad? Que por todo me molestaba, que todo quería controlarlo. Eh, y me siento muy bien, lo terminé ahora, lo empecé unos 2 días antes y lo terminé antes del 25 y me siento muy bien, siento que el Señor realmente ha trabajado bastante esa área en mí, ¿verdad? Siento que hay cosas que todavía tengo que trabajar, como nos ha dicho el Padre Claudio, ¿verdad? Este asunto de los ayunos es como una cebolla, uno es como una cebollita, ¿verdad? Uno va destapando capas y capas y capas. Y digo, Dios mío, yo creo que yo tengo que hacer toda la vida ayuno, ¿verdad? Hasta que siga sanando más capas y restaurando más cosas. Y en ese tercer ayuno puedo rescatar ese fruto, ¿verdad? De que realmente siento que ha sanado bastante en mí la ira. Eh, Me da gracia también porque mis hijas y mi esposo me decían, es que cocina más rico cuando está en ayuno que cuando no lo estoy, ¿verdad? Entonces es la gracia de Dios, ¿verdad? De invitar, como dice el Padre Claudio, a Jesús y a la Virgen Santísima a cocinar con uno y hacer las cosas con uno. Y eso es lo que les quería comentar. Yo sí quisiera como recomendar el ayuno a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo, que todo el mundo sepa, que todo el mundo conozca. Esos ayunos yo los hice pues, en silencio, es decir, en la intimidad de mi familia. Realmente solo compartía con mi esposo porque pues en el fondo no todo el mundo lo entiende, ¿verdad? No todo el mundo tiene en este momento la apertura para entenderlo y no andarlo explicando.
pero este es el testimonio que les quiero compartir. Esos han sido los frutos de estos ayunos y te pido a Dios la gracia de continuarlos, ¿verdad? Que Él me dé la gracia, si Él así lo tiene a bien, de hacer el próximo ayuno de Cuaresma, porque es definitivamente Él quien ayuna en uno, no es, por la capacidad de uno, es imposible hacerlo, es imposible. Y que me dé también la gracia para hacer el ayuno de San Pablo, que todavía no lo he podido hacer, pero espero en Dios poderlo hacer. Entonces, sí, este testimonio espero que este testimonio les sirva para motivar a aquellas personas que no lo han hecho, que lo hagan y confiar realmente en que Dios trabaja en uno. Muchas gracias a Nora y a todos. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.